Muchas gracias. El doctor dejó la vara un poco alta, pero entonces vamos a seguir por esa línea ya desde el punto de vista de pronto del físico, ¿cierto? ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta al momento de implementar radiocirugía? Y pues primero que todo agradecerle a los organizadores por la invitación a participar aquí con todos ustedes. Vamos a hacer una pequeña definición de la radiocirugía. Vamos a definirla como una serie de técnicas avanzadas de radioterapia que imparten una dosis muy alta a un volumen blanco, con gradientes bastante pronunciados de dosis, alta conformidad, lo que nos va a permitir una dosis biológica equivalente más alta en el tumor, pero minimizando la dosis recibida por los tejidos sanos y posiblemente, por lo tanto, una menor toxicidad al tejido si nos ceñimos pues, a los protocolos establecidos. Si queremos tratar exitosamente a un paciente, nosotros como centros clínicos deberíamos ceñirnos muy bien o de manera muy estricta a esos requerimientos y utilizar las modalidades apropiadas de tratamiento. Digamos que siempre procuramos implementar esos protocolos internacionales basados en ensayos clínicos muy serios con resultados serios con un gran número de pacientes, por lo cual asimismo nosotros deberíamos cumplir con esos estándares mínimos y ser consistentes en la implementación de los protocolos. Como les decía Haider hace un momento, que me quitó mi frase, deberíamos justamente no mezclar los protocolos, ¿cierto? Delimitar las estructuras como lo sugiere el protocolo, hacer la planeación como lo sugiere el protocolo, hacer los controles de calidad como debería hacerse con los implementos que deberíamos utilizar y revisando los parámetros sugeridos. Sin embargo, pues sabemos que el proceso es bastante complejo. Pasar desde la tomografía a la entrega del tratamiento tiene una serie de pasos y de personal involucrado que debería comunicarse muy bien entre sí, cada uno saber muy bien su rol. Por ejemplo, si contamos en particular para radiocirugía con imágenes de PET, de resonancia, otras imágenes de CT, ser capaces de contar con esas imágenes para delimitar el volumen. Al momento de hacer la planeación de tratamiento, realizar nuestro QA, la revisión del plan, y al momento de la entrega ser capaces de hacer un posicionamiento apropiado del paciente y realizar las correcciones, por ejemplo, con IGRT, si podemos usar gating para targets que tengan movimiento, pero si se dan cuenta en cada una de estas partes hay un personal distinto involucrado, por lo cual todos deberíamos estar en capacidad de entender el rol de cada uno y realizarlo de la manera más apropiada. En particular, casi siempre nosotros en la práctica realizamos la evaluación de cada paso individual, pero no siempre sucede que hagamos la evaluación de principio a fin, ¿cierto? Una prueba end-to-end. Allí cuando hablamos de estas pruebas end-to-end, se definen como una metodología de auditoría que evalúa si todos los componentes del proceso del tratamiento funcionan de manera tal que la dosis de radiación deseada se administre de manera precisa únicamente al volumen blanco que nos interesa. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues básicamente tratar un maniquí de principio a fin como si fuera un paciente. Y le vamos a realizar toda la serie de pasos, desde la tomografía hasta la ejecución de tratamiento, y vamos a comparar la dosis entregada versus la dosis predicha por el sistema de planeación de tratamiento. ¿En qué escenarios podríamos utilizar este tipo de pruebas end-to-end? Tres principalmente. El primero, si queremos comisionar o validar nuevas herramientas o nuevos equipos. El segundo, si queremos validar la entrega de tratamiento para una nueva técnica o un protocolo nuevo que querramos implementar en la clínica, lo cual a su vez nos va a permitir generar un caso de prueba o un caso de referencia ¿Serio, maestro? Hola. Un caso de prueba o de referencia que nos permita entonces tener justamente una referencia a la cual yo ceñirme cada vez que vaya a implementar el protocolo. También va a servir mucho como entrenamiento para todos los miembros del equipo
para lograr entender e implementar los protocolos, y finalmente validar la consistencia del centro para implementar dicho protocolo, o sea, darnos cuenta si lo estamos haciendo de manera consistente todas las veces. Y finalmente, estas pruebas end-to-end nos pueden servir para lo que son programas de auditoría externa, como por ejemplo aquellas realizadas por el IROC. Podríamos decir que la prueba más robusta para verificar si estamos haciendo bien el tratamiento o no, es someterse a una auditoría externa. De nuevo, pues trataríamos el maniquí como a un paciente, de principio a fin, pero lo va a hacer un ente externo. En este caso, por ejemplo, el IROC cuenta con maniquíes de próstata, pulmón, cabeza y cuello, radiocirugía e hígado también. Y algo interesante es que ellos se dieron cuenta entre sus resultados entre 2009 y 2018 que en general las pruebas pasaban bien, entre el 86 y 90%, pero para radiocirugía la tasa de aprobación era apenas del 68%. Entonces uno como centro decía, sí, yo implemento radiocirugía, la implemento bien, o eso creo, pero me someto a una prueba de estas y me doy cuenta que tal vez no lo estoy haciendo tan bien como yo pensaba. ¿Qué problemas encontraron o en general qué tipo de problemas se pueden encontrar cuando uno se somete a una auditoría de este tipo? A nivel institucional, que digamos las curvas de calibración no estén del todo bien para el TAC, los factores de calibración de dosis podrían no estar correctos tampoco, que haya deficiencias en el modelado de LAS, lo cual es sumamente importante al momento de yo calcular la dosis. En el paciente podría yo tener problemas de cálculo de dosis debido a esa falla en la modulación, en el modelado de LAS, perdón. También se dieron cuenta que, por ejemplo, al momento de hacer la planeación, no tenían en cuenta los dispositivos de inmovilización, entonces, por ejemplo, la dosis de entrada del paciente podía ser mayor a lo que yo estaba calculando. Sí. O también interesante, errores en la transferencia de datos, digamos, de imágenes o de datos de planeación de, digamos, el sistema de planeación al acelerador. Y un problema sistemático muy importante en el cual voy a ahondar un poquito más adelante es la precisión de los algoritmos de cálculo. Esta serie de errores que les menciono acá, cuando uno hace las pruebas de control de calidad elemento por elemento, aparte y no de principio a fin, podrían pasar desapercibidos. De ahí que una recomendación pues, sería someterse a este tipo de auditorías para estar seguros que estamos implementando estas técnicas tan avanzadas de la manera más apropiada. Con ello en cuenta, les traigo una serie de recomendaciones muy generales por parte de la APM y del SABRE. Por ejemplo, el TAC pues, debe ser de alta resolución, preferiblemente con cortes de 1 milímetro o menos. Si podemos implementar la 4D para tumores en movimiento, pues maravilloso, muchísimo mejor. La inmovilización debemos tener en cuenta que para radiocirugía el tiempo de tratamiento va a ser mucho mayor a lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? Así que debemos asegurar una buena comodidad del paciente, estabilidad y reproducibilidad en la inmovilización. Igualmente, pues se sugiere tener una precisión de 3 milímetros o menos en el posicionamiento y tener en cuenta también el movimiento del blanco. Tenemos volúmenes, por ejemplo, en pulmón o en hígado, que no son estáticos en absoluto, así que deberíamos ser capaces de mitigar ese movimiento para procurar a la vez reducir el tamaño del PTB, puesto que tenemos dosis muy altas, reducir pues la toxicidad al tejido sano. ¿Cómo podríamos hacer gating si contamos con ello? Respiración asistida, contar con la 4D pues es fundamental. ¡Ah! No puede ser. No se vale. ¿Cuánto tiempo llevo? Bueno, voy a seguir. Respecto a la planeación, pues que tengamos los algoritmos apropiados para ello y la verificación, pues siempre contar con el COM-BIM-CT. Respecto a la planeación, entonces, es importante saber qué grilla de cálculo debemos usar y qué tanto vamos a modular el plan.
Como tenemos esos gradientes tan pronunciados de dosis y tanta heterogeneidad, más técnicas con mucha modulación, como mínimo deberíamos contar con una grilla de cálculo de 2 milímetros, preferiblemente 1 milímetro. Y dado que tenemos esa modulación tan alta, lo que va a pasar es que vamos a tener campos muy pequeñitos, donde una gran parte de la afluencia va a pasar. Así que debemos estar muy seguros de esas mediciones que nosotros hicimos para nuestros campos pequeños. Hay estudios que han demostrado que reducir la modulación no necesariamente va a empeorar la calidad del plan y sí va a permitir mejorar el momento de verificar los resultados dosimétricos. Para ello tengo un ejemplo reciente, un schwannoma 6 Gray, 5 fracciones de 6 Gray, perdón. Ambos son el mismo caso. En este tenemos el doble de unidades monitor que al lado de la derecha para el mismo cubrimiento, mismo R50 o al menos similar, mismo de 2 centímetros, pero fíjense en los tamaños de campo tan pequeñitos que tenemos a este lado por un exceso de modulación, mientras que allá tenemos tamaños de campo más grandes, además de una colimación mejor. En nuestro caso lo verificamos con portal dosimetry, por lo cual es importante tener rotación del colimador para que la afluencia no entre directo sobre el arreglo de detectores. Ahí mi recomendación es uno saber cómo evaluar sus planes, conocer sus detectores, cómo miden, digamos en nuestro caso, pues siempre tener la rotación de colimador, si lo vamos a hacer con el portal, por ejemplo. Y fíjense la coincidencia al momento de evaluar la entrega de este plan, para este campo en particular, donde yo reduzco un poco la modulación, tengo el mismo cubrimiento de PTB, la misma calidad de plan, pero al momento de evaluarlo estoy más segura de que mi plan se va a ejecutar de mejor manera. Para los algoritmos de cálculo, en el IROC se dieron cuenta que PencilBeam era muy inconsistente y altamente impreciso al entregar la dosis al tumor, como mencionaba el doctor Sendales, más o menos 32% de sobreestimación en la dosis, por lo cual las recaídas eran muy importantes, estábamos entregando 32% menos de dosis, así que la APM prohibió su uso en pulmón y tampoco se recomienda para regiones altamente heterogéneas como cabeza y cuello. Para otros algoritmos, en el IROC también encontraron, digamos, para AAA y superposición convolución, que sobreestimaban la dosis en 3.5%, Monte Carlo en 1.8% aproximadamente, y Acuros en un 1%. De ahí entonces quiero resaltar la importancia de contar con un algoritmo que tenga corrección de heterogeneidad. En particular, el Sabre y la APM solicitan o sugieren que utilicemos algoritmos tipo B, los que mencionaba el doctor Sendales, o bien con Monte Carlo o Acuros. Por ejemplo, aquí en el estudio de Chopra, lo que hicieron fue evaluar ese desempeño de los algoritmos para medios heterogéneos que podríamos encontrar, por ejemplo, en radiocirugía de pulmón o en radiocirugía intracraniana, si estamos cerca, aquí no se ve muy bien. Esta es una interfaz de hueso y tejido blando. Se encuentra, por ejemplo, que Monte Carlo tiene una diferencia menor al 3%, en particular para campos pequeños da 3%, y a medida que uno aumenta el tamaño de campo, la coincidencia mejora, se va hasta el 1%. PencilBeam tenía una sobreestimación entre 6,7 y 34%, 34% para campos pequeños, entonces definitivamente descartado para radiocirugía. Cono colapsado tuvo mejor concordancia cuando había heterogeneidades, y en Eclipse, digamos AAA, siempre sobreestimó la dosis y no replicaba muy bien la variación de dosis cerca de las interfaces. Y Acuros, por su parte, tuvo buena concordancia con las mediciones y fue superior justamente en esas interfaces. En otro estudio de Paulu y Alay, hicieron algo similar, pero con una prótesis de titanio, y lo que encontraron fue que tanto cono colapsado como Acuros como AAA subestimaron la dosis en la interfaz de la prótesis, que es lo que uno suele observar, digamos, si tiene las fiducias en próstata, uno suele ver que hay como
aparentemente menos dosis alrededor de la fiducia y uno dice, no, el PTB no está bien cubierto, ¿qué pasó? Pues resulta que el algoritmo en realidad está subestimando la dosis entre un 5 o incluso un 20%. Sin embargo, el que mejor se acercó, estando lejos de todos modos, fue Acuros. Y pues muchos de nosotros somos usuarios de Eclipse, ¿verdad? Creo. Entonces, quería comparar AAA y Acuros en un poquito más de profundidad. Entonces, en otros estudios han comparado Monte Carlo y mediciones versus Acuros y versus AAA, y lo que encuentran es que AAA y Monte Carlo pueden diferir hasta un 17%, 17.5%. Acuros baja al 4.5% de diferencia, y al momento de medir, AAA puede diferir en un 12.5% y Acuros en un 2.8%. En particular, para el caso de pulmón, Acuros tiene menor índice de conformidad. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta más la dispersión lateral de los electrones que AAA, por lo tanto, pues la conformidad es ligeramente menor. Y por ese mismo lado, pues va a tener mayores valores para el B20 y el B5 en pulmón que AAA. Sin embargo, la dosis media sí es comparable. Pero con eso en cuenta, entonces, si por ejemplo en mi centro yo tengo Eclipse, tengo AAA y tengo Acuros. Según estos resultados que les presento acá y las comparaciones que se han hecho, pues sí tengo Acuros. Utilizo Acuros, ¿de acuerdo? Si tengo AAA, tengo que tener en cuenta entonces esas falencias que les acabo de mencionar. Va a sobreestimar la dosis más o menos entre un 4 o 5%, en las interfaces con estructuras metálicas hasta un 15, 20%, entonces tener eso presente porque esa distribución de dosis que voy a observar en el TPS podría no ser la realidad. Voy a concluir. No, está el doctor Sendales, pues ya nos la mencionó, muchas gracias. Entonces, para concluir, la implementación segura y de calidad de radiocirugía depende de la contribución de un equipo de profesionales que va pues desde los tecnólogos, los físicos médicos y el médico radioterapeuta. Hay pocas chances una vez que empezamos de modificar el tratamiento, así que debemos tener un enfoque siempre muy estructurado, ser muy estrictos con los protocolos, con la delimitación, con la planeación, ser muy cuidadosos en todos los pasos. Si contamos con algoritmos tipo Monte Carlo o Acuros, preferiblemente usar esos algoritmos, tener cuidado con la extramodulación tener cuidado con las unidades monitor. Al momento de revisar el plan, tanto el médico como el físico podemos estar ahí pendientes, ¿ve? ¿Por qué tantas unidades monitor? Porque el colimador no está rotado, cosas de ese estilo. Y por último, pues es responsabilidad tanto del físico médico como del oncólogo radioterapeuta seguir justamente esas guías y esos protocolos para implementar la radiocirugía de la mejor manera posible. Y ahora sí. Gracias, Juli. Qué buena presentación.